Saludo a aquellos que no he saludado. Dios sea bendiciéndoles de gran manera. Y también es un gozo poder ver aquellos rostros que hace un tiempo no veíamos y hoy vuelven a estar acá. Dios les bendiga, esta es su casa. También bendecimos a los papás de Cata. Dios les bendiga grandemente, como también a Matías y Cata y al pequeño Cristóbal que hoy vienen a la casa del Señor. Así que Dios sea bendiciendo sus vidas. Amén. Quiero invitarlos mientras buscan la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Un texto que nos enseñará, nos va a llevar a meditar y aún más a también llevar a que esto se logra solamente con intimidad. Lo que Pablo y aquellos hombres pudieron realizar, solamente en la intimidad de Dios se pueden lograr aquellas cosas. Y es una intimidad que Dios también nos invita a tener. Aprenderemos algo que muchas veces como cristianos olvidamos, que es ser realmente dirigidos por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos que Dios muestre su voluntad en nuestro caminar. Solo no podemos. Es algo que necesitamos a diario. Esta es una de las razones por la que yo oro y me imagino que usted también ora, para que Dios nos dirija, para que Dios nos dé sabiduría. Muchas veces queremos hacer cosas y no sabemos cómo hacerlas. Y la única forma es pidiéndole al Señor. Así conocemos la voluntad de Dios y así podemos también obedecerle a Él y obedecer por fe. El problema es que muchas veces usted y yo nos equivocamos. Porque no era la voluntad y hacemos cosas porque no era la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Es la voluntad mía. Tenemos nuestros propios planes, formas, que están muy lejos de la voluntad de Dios. Eso nos hace a veces sentir bien, porque se trata de nosotros. Lo que yo hago, mis logros y sueños, mi forma de servir y a veces complacer a Dios. Pensamos que estamos bien. Pero Dios tiene una manera de mostrarnos que sus caminos no son nuestros caminos y que su paz es mucho mejor que la paz que puedo lograr teniendo mis propios triunfos y logros. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo que perdura cuando todo o nada sale bien según nuestros planes. Por eso quiero invitarlos a leer Hechos capítulo 16 del verso 6 al 10. Y le voy a invitar a que se ponga de pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio está en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Tome su asiento. Le voy a pedir a Danielito, a mí Daniel, que ponga por favor, nos proyecte un pequeño mapa para que nos ubiquemos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Hacia dónde estaban dirigiéndose? Este segundo viaje comienza en el último versículo del capítulo 15 de los Hechos, donde vimos que Pablo y Silas pasaron por Siria. Ellos partieron desde aquí, fueron a Tarso, pasaron todo ese sector, llegaron a Derbe, Listria, todo eso, Siria, Iconio, Antioquía
y ahí se estabilizaron. Mientras estaban ahí, ellos querían seguir camino, que son lo que la Escritura nos dice, en la provincia de Frigia y Galacia. Y ellos querían, se dice que supuestamente ellos querían viajar hacia este sector, desde aquí hasta acá. ¿Qué era lo más lógico que uno podría comprender y entender? Y es lo que vamos a aprender hoy, de que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nuestras decisiones que a veces tomamos no es lo que Dios quiere. Aunque a nosotros nos pueda parecer bien, Dios nos irá mostrando a través de esta mañana que sus designios pueden ser muy diferentes. Aunque nuestras intenciones pueden ser muy buenas, pero no es lo que Dios quiere. Amén. Más tarde pasaron a Galacia, vimos que cuando Pablo estuvo en Listra encontró un joven, aquí, Listra y Iconio, ahí están. ¿Se recuerdan que le dije yo que habían casi 32 kilómetros desde Listra a Iconio? Y que el testimonio de quién era, de Timoteo, era muy bueno. Estos hermanos de aquí de Listra lo conocían y también los hermanos de Iconio también lo conocían. Y daban buen testimonio, buenas palabras. De hecho, Pablo le llama su verdadero hijo en la fe porque se convirtió en su primer viaje. Pablo le tomó por compañero, le circuncidó por causa de los judíos para evitar cualquier tipo de controversia con los judíos y los no judíos, y Timoteo se suma al viaje de Pablo y de Silas. No solo visitaron las iglesias que habían sido fundadas anteriormente, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo. Nuevas iglesias tuvieron que ser establecidas como resultado del aumento en número de creyentes que tenían lugar en cada día. Y esto es hermoso cuando la palabra del Señor se sigue sembrando y, aunque no era Pablo, Silas y Timoteo los principales fundadores, hay otros que siguen haciendo el trabajo. La Escritura no nos dice de esos otros fundadores, pero es importante que cada uno de nosotros cumpla la misión y el propósito por el cual fuimos llamados, que es predicar el Evangelio. Amén. Muchos de nosotros nos hemos encontrado ante decisiones inciertas. Le podemos llamar a veces puertas cerradas. ¿Quién nos ha encontrado con puertas cerradas? Que quiere hacer algo y no puede. Que quiere realizar alguna cosa y piensa que esto es bueno y esto es necesario y se cierran las puertas. Muchos de nosotros hemos tratado de movernos en una dirección, persiguiendo y creyendo que generalmente es la voluntad de Dios. ¿Quién no ha creído eso? Y hemos hecho cosas, realizado cosas pensando que estamos moviéndonos en la dirección de Dios, pero a veces no es así. Persiguiendo y creyendo que generalmente es la voluntad de Dios. Y solo encontramos que la puerta que estamos tocando a veces está cerrada. No somos los únicos. Eso también le sucedió al apóstol Pablo. Su propósito era el predicar la palabra. Ya había hecho un gran trabajo en toda esta zona de Asia Menor, que era predicar la palabra. Y quería continuar. Sin embargo, en ese esfuerzo encontró, podríamos decir por parte de Dios, una puerta cerrada. Desde aquí a Efeso. Desde aquí predicar en todo este sector. Era atrayente, era bueno, se veía bien. Habían comunidades judías en ese lugar. No nos olvidemos que Pablo quería siempre predicar a los judíos. Pero acá, nada. No había nada de judíos, sino que habían griegos, helenistas. Pero Dios le dice, no vayas por ese lugar. No por el diablo, podríamos decir, porque a veces nosotros culpamos al diablo. No, si el diablo cerró la puerta, no. No por la gente, no, si nadie me quiere escuchar, no. Sino solamente por la obra del Espíritu Santo que le dijo, no puedes ir a Efeso. Los textos que hemos leído hoy nos muestran cómo el apóstol Pablo, junto a sus compañeros de viaje, es guiado por el Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios tenía para él. Estos versos nos animan y enseñan sobre la obediencia a la dirección de Dios, sin importar en la toma de decisiones y la disposición a seguir el llamado
de Dios sin importar las circunstancias. Hoy veremos 5 puntos claves que nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo en nuestra propia vida cristiana. El primer punto es la guía del Espíritu Santo en el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, después de fortalecer las iglesias en la región, Pablo procuraba ir al sudeste hacia la importante ciudad de Efeso. Sin embargo, la Escritura nos dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es esencial comprender que Asia en ese momento se refería a la provincia romana de Asia, no al sector de acá arriba, donde nosotros hoy conocemos con la Asia, donde está China y todos esos lugares, Corea, todo eso. No, esa Asia de ese momento era la Asia Menor, que pertenecía al Imperio Romano, que era toda esta parte, para que podamos entenderlo de mejor forma. Y si nosotros vemos, es como contradictorio, porque aquí se le prohíbe a Pablo, pero después Pablo, cuando llega a Efeso, tiene un gran ministerio. No era en ese momento en que tenía que ir, sino que fue cuando ya venía de vuelta del segundo viaje, de su segundo viaje, es cuando pasa a Efeso. Son cosas que debemos analizar, porque a veces nosotros creemos que es el momento, pero Dios nos dice, alto, espera. Aún no es el momento. Amén. Antes de analizar este texto y lo que nos indica, podemos ver también que revela la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una deidad y es una persona? Él no es simplemente una fuerza, como dicen algunos materialistas o otras corrientes doctrinales que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, sino es una persona que habla, enseña, prohíbe, guía, aconseja, anima, fortalece y está cada día con nosotros en cada instante. Es el motor que nos lleva, que nos anima a seguir adelante. Es el Dios mismo que está en cada uno de nosotros. Amén. Este es uno de esos versículos que puede resultar un poco confuso e incluso contradictorio para algunos de nosotros, que todo lo criticamos y pensamos que debe ser como nosotros queremos que se hagan las cosas. En más de alguna oportunidad hemos pensado que las cosas debieran hacerse como yo pienso, como yo creo, como fui enseñado, como la tradición lo dice, como los enseñaron mis ancianos, mis abuelos. Así deben hacerse las cosas. Para Dios, rompe los esquemas. No es como nosotros queramos, es siempre como Dios quiere que se hagan las cosas. La tradición sí hay que respetar, sí es buena, pero por encima de todas las cosas es lo que Dios manda hacer. Amén. Y este versículo nos enseña eso, porque Pablo no estaba haciendo algo malo, no quería algo distinto, pero tiene que ser como Dios quiere que se realicen las cosas. ¿Se entiende, verdad? En realidad este versículo se trae una lección fundamental acerca de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pasaje inicia mostrando cómo el Espíritu impide que Pablo y sus compañeros prediquen en Asia y también en Bitinia. Esta es una manifestación clara de guía divina en la misión, mostrando que aunque los planes de Pablo y sus compañeros eran buenos, no todos los caminos estaban abiertos para ellos en ese momento. A veces Dios impide ciertas acciones o decisiones para guiarnos a su voluntad perfecta. La Escritura nos dice que el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Amén. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Amén. La frase "les fue prohibido por el Espíritu Santo" afirma una intervención divina que guiaba a los apóstoles en su labor. La prohibición de hablar en Asia indica que aunque su intención era predicar el mensaje de Cristo, y a pesar de las muy buenas intenciones, la dirección divina es fundamental para el éxito de la obra misionera. Esto resalta la importancia de la obediencia a la dirección espiritual y la sensibilidad a la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sin obediencia, sin dirección, nuestras vidas dan diferentes rumbos. Y podríamos decir que
A veces creemos que vamos de victoria en victoria, pero a veces es al revés. Vamos de derrota en derrota, porque no oímos la voz de Dios, sino que oímos nuestra propia voz, que a veces nos dice, sigamos así como estamos. Y eso, a la larga, nos va a llevar a un fracaso. Hoy podemos tener éxito. Hoy podemos cumplir muchas cosas. Y a lo mejor nos podemos sentir hasta realizados. Pero llegará un momento en que nuestras vidas se sentirán tan vacías. Llegará un momento en que el Señor nos va a hacer detenernos para poder comprender que la voluntad de Él en nuestra vida siempre es perfecta. Esta intervención de Dios en nuestras vidas y en la vida de estos hombres trae a la luz que el plan de Dios puede diferir de nuestros propios planes y que a veces es necesario esperar y seguir la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nos apegamos tanto a nuestras metas y objetivos que olvidamos que servimos a Dios y Él tiene el control de nuestras vidas, que nos guía hacia un destino diferente. Debemos aprender a confiar en la guía del Espíritu Santo, aunque a veces eso signifique renunciar hacia nuestros propios planes o ideas o pensamientos que nosotros tenemos. Como cristianos debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo y ser obedientes a su dirección, incluso cuando eso signifique cambiar nuestros propios planes. La dirección divina puede no ser siempre lo que tú y yo esperamos, pero siempre será lo mejor para nuestras vidas. Esto nos invita a considerar cómo escuchamos y respondemos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces podemos tener planes y deseos que parecen nobles y justos, pero debemos ser sensibles a la voz de Dios que nos guía en una dirección correcta. Pablo naturalmente creyó que si no podía ir al sur, se dirigiría hacia el norte. No nos olvidemos, está acá. Él piensa que ya que no puede ir ahí, bueno, voy hacia acá. Y lo hizo. Dice la Escritura en el verso 7. Y cuando llegaron a mí se intentaron ir a Bitinia. Mire, intenta ir ahí. Bitinia, todo este sector. Esta es Misia. Y él intenta llegar ahí. Pero Dios, ¿qué dice? Pero el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Una vez más, la intención de él, ya que no predico en Efeso, me voy a predicar a Bitinia. En Bitinia se encontraban dos ciudades muy importantes, que era de Nicea y Nicomedia, donde había florecientes colonias judías. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. La frase particular sobre el Espíritu de Jesús puede implicar una visión incluso para algunos de que el Señor se le apareció y no le permitió, le dijo, no, tú no vas allá. Y en silencio queda Pablo no entendiendo, a ver, si no puedo acá, no puedo en este sector, ¿qué me queda? Troas. Y esto nos muestra el segundo punto, el que Dios nos habla en este texto, que es tener discernimiento espiritual. Para poder discernir si Dios no quiere aquí, si Dios no quiere aquí, Dios quiere en otro lugar. Amén. Si Dios cierra puertas, si Dios nos dice que no a esto, no a esto otro, es porque Dios quiere en otro lugar. El Espíritu les había prohibido ir al sur de la provincia de Asia, luego les prohibió dirigirse hacia el norte, a Bitinia. Habían venido desde el oriente y ahora ¿a dónde irían? Quedaba una sola dirección y era hacia el occidente. Por lo tanto, Pablo siguió viajando hacia el oeste hasta que llegó a Troas.
Es fundamental practicar el discernimiento espiritual mediante la oración y el estudio de la palabra. A través de estas disciplinas podemos aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo y tomar decisiones que estén alineadas a su voluntad y no a la nuestra. Debemos reflexionar sobre la necesidad de escuchar la guía del Espíritu Santo en lugar de seguir nuestros propios deseos y planes. A veces puede ser fácil para nosotros tomar decisiones basadas en nuestras propias necesidades y metas. Pero es importante recordar que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Y eso nunca usted y yo debemos olvidarlo. Siempre Dios tiene un propósito mayor en nuestras vidas. La pregunta que debiéramos hacernos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy moviéndome? ¿Estoy discerniendo? Cuando Dios me cierra una puerta, cuando Dios me dice que no, ¿estoy sabiendo que realmente es lo que Dios quiere? Amén. Esto nos recuerda que debemos depender completamente del Espíritu Santo para guiarnos en la dirección correcta y en los momentos adecuados. Si nos rendimos a su guía, podemos estar seguros de que nos llevará a los lugares y personas adecuadas en su tiempo perfecto. No es el tiempo nuestro, es el tiempo del Señor. Esto nos enseña que podemos confiar en el plan de Dios y que debemos estar dispuestos a seguir sus planes, su guía a pesar de nuestros deseos y nuestros propios planes. Que esto es a veces difícil, pero Pablo lo logró, Pablo lo realizó. Estos hombres lo hicieron. Sus planes eran otros. Ellos querían predicar, sí, no era malo, pero no donde ellos quisieran, sino donde Dios quisiera abrir esas puertas. En lugar de tratar de controlar nuestras vidas y crear nuestros propios planes, debemos confiar en Dios y en su sabiduría. Cuando no tomamos decisiones basadas en la dirección del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que estamos caminando en nuestra propia voluntad. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos siendo conducidos por Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Tú y yo estamos siendo dirigidos por Dios. ¿Dejamos que Dios nos hable? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Hacemos su voluntad? El punto 3 de este pasaje nos habla de la apertura a nuevas oportunidades. Entonces pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Troas, esa Alejandrina de Troas, era un puerto importante y colonia romana. Era centro de comunicaciones entre Asia Menor y Macedonia, que está ahí al frente. Todo esto es la región de Macedonia, donde la primera ciudad se encuentra Neápolis y Filipos. A unos 18 kilómetros al sur de la antigua Troya homérica. ¿Se recuerdan la Troya de Homero? Aquella icónica historia del libro de Homero. Ahí estaba Troas, a 18 kilómetros de Troya. Después de que el Espíritu impida a Pablo ir a ciertos lugares, se menciona que finalmente llegaron a Troas. Esto muestra que cuando una puerta se cierra, Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Siempre. No nos olvidemos nunca que Dios es el que abre puertas y también es el que las cierra. Amén. Y si siempre encontramos puertas cerradas, es porque Dios nos está diciendo que no es por ahí la dirección. Y si Dios está abierto una puerta, a veces nosotros queremos cerrarla. En más de alguna ocasión nosotros hemos cerrado puertas que solo Dios ha abierto. Porque creemos que vamos a estar mejor, porque creemos que o no soportamos a veces las cosas que nos pueden suceder o que nos pasan. Pero si Dios te llevó a algún lugar, Dios te tiene en algún puesto de trabajo, Dios te tiene en alguna situación que puedas vivir, es para que tú y yo podamos glorificar en ese sector al Señor. Pero nosotros muchas veces queremos cerrar esas puertas y no nos damos cuenta que estamos cerrando la voluntad de Dios que nos tiene en ese lugar. En cada lugar que Dios nos pueda abrir, es que Dios quiere que tú y yo podamos brillar. Amén. Troas fue el lugar donde Pablo recibió una visión
que cambiaría el curso de su misión, abriendo la puerta para predicar en Europa. La obediencia a la dirección del Espíritu llevó a Pablo a un punto de mayor revelación y oportunidad. Cuando una puerta se cierra en nuestras vidas, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. A veces, al aceptar lo que Dios permite, estamos abriendo el camino a nuevas oportunidades para su gloria. No para la nuestra, sino que para la gloria del Señor. Dios lo hizo con Pablo al igual que lo hizo con David Livingstone. Quería ir a China, pero Dios lo envió al África. William Carey quería ir a la Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Judson fue a India, pero Dios lo guió a Birmania. Dios nos guía en el camino al lugar adecuado. Tú y yo nunca debemos olvidar lo que Dios realmente quiere. Estos hombres que les nombré fueron misioneros que tenían en su corazón ir a diferentes lugares, pero Dios no se los permitió. A uno que quería ir a China, lo envió al África. Otro que quería ir a la Polinesia, Dios lo envió a la India. Y uno que fue a la India, Dios lo guió a Birmania. Hombres que dejaron recuerdos, hombres que abrieron campos, hombres que le hablaron al Señor. Por eso tú nunca te niegues cuando Dios te quiere enviar a un lugar. Cuando Dios te diga, te hable, háblale, habla. Hagamos la voluntad del Señor. La vida, Dios nos pide dar pasos concretos, cambiar de ruta o aceptar una sola invitación que no esperábamos. No siempre tendremos la claridad, pero Dios nos pide que tengamos la decisión de avanzar. A menudo en nuestras vidas nos encontraremos con diferentes opciones y decisiones que tomar. En algunos casos podemos detenernos en uno u en otro lugar, pero en otros momentos es importante continuar avanzando hacia nuestro destino final. La historia de Pablo en Troas nos muestra que en ocasiones el camino que Dios tiene para nosotros puede llevarnos por caminos inesperados. Al igual que Pablo y Silas, podemos tener un plan en mente, pero es importante estar abierto a la dirección de Dios en nuestras vidas para poder cumplir su voluntad en nosotros. Si hay algo que me llama la atención en este verso y en la historia que nos relata la Escritura, es que Pablo aquí confirmó, estuvo con hermanos que les predicó la palabra. Él quiere ir a Efeso y no se lo permiten. Él pasa por Misia pensando en poder ir a este sector de Bitinia y Dios no se lo permite. Llega a Troas y en Troas se encuentra con la misma interrogante que muchos de nosotros podemos tener. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago ahora? No sé si a usted le ha pasado. ¿Qué voy a hacer? Y quedamos con la interrogante. Dios nos usa, Dios nos pone, Dios nos da, Dios nos tiene en ese lugar. ¿Qué hago ahora? No creo que Pablo, Silas y no se lo hubiesen preguntado en ese momento. Dios no nos permitió, pero si hay algo que me maravilla es que Pablo siguió avanzando, siguió caminando. Él podría haberse quedado en Antioquía de Pisidia esperando ya, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Cierto? Como muchos de nosotros que a veces nos quedamos estáticos. Mientras no venga un ángel, mientras no venga un profeta, mientras no me manden, yo no hago nada, me quedo quieto. Pero no. La Escritura nos muestra que Pablo siguió avanzando. Pablo siguió caminando. Y estamos hablando que no caminó una hora, media hora, no. Son días de camino entre montañas, entre huellas. Es decir, hoy tenemos nosotros carretera y yo agarro el auto y me voy a Santiago y estoy allá en 14 horas. En 12 horas, dependiendo, y hasta 10 horas, dependiendo cómo le ponga, cuánto pese mi pie en el acelerador. O tomo un avión y estoy en 2 horas en Santiago, o en Punta Arenas, o 4 horas en Arica. Hoy tenemos eso, pero en ese tiempo habían huellas, habían caminos,
Habían caminos imperiales donde estaban los ladrones, pero no se quedó en Antioquía esperando. Él comenzó a caminar pensando que iba bien y llega allá. No. No hables. Aquí no. Ya, Señor. Sigue avanzando. Ahora sí. No vayas a Bitinia. No te es permitido predicarle a aquellos hombres. No porque fueran más malos, eso tenemos que tenerlo claro. Sino que era voluntad de Dios. Porque después ellos igual conocieron el Evangelio. Pero a lo mejor no era el tiempo, Dios quería. No nos olvidemos que Pablo era el misionero a las naciones, a los gentiles. Se dice que Pedro les predicó en gran parte de este sector. Porque Dios es soberano. Dios nos muestra a través de la historia. Si no soy yo, va a ser Pedro. Si no soy yo, va a ser este. Si no soy yo, va a ser este otro. Todos marcamos una historia, todos marcamos un hito. Si hasta aquí llegué yo, hasta aquí llego yo, va a tener que venir otro. Pero el Evangelio se sigue regando. La palabra de Dios va a seguir proliferando. No se va a detener porque yo esté o no esté. Dios nos quiere usar, sí. Tú tienes que estar dispuesto, sí. Yo tengo que estar dispuesto, sí. Pero si yo no quiero, Dios va a tomar a otro. Amén. Dale gracias al Señor porque Dios quiere usarte a ti. Siguió, llegó a Troas. Y ahí nos muestra el cuarto punto de este pasaje que nos muestra la visión divina. Dice el verso 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Seguramente Pablo y sus compañeros querían saber a dónde Dios quería enviarles, porque les había prohibido predicar en los lugares donde pensaban ir o donde estaban. Aquí están en Troas, pero querrá Dios que predique allí. No se muestra si predicó en Troas, sino que, Señor, ¿qué hago? Y dice la Escritura que un varón macedonio estaba en pie rogándole. Esa fue la visión que él tuvo. Grecia estaba compuesta en aquellos tiempos de Macedonia y Acaya. Y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ayudar de qué manera? Con ayuda benévola, no sino con el Evangelio de Cristo. La gran necesidad que tienen todas las naciones es conocer a Cristo. Se describe la famosa visión en la que un hombre de Macedonia le pide a Pablo que cruce el continente europeo para predicar el Evangelio. Esta visión fue una clara dirección de Dios. No fue un simple sueño, sino una revelación divina que le mostró la urgencia de la misión en Macedonia. Dios en su soberanía usó esta visión para llevar a Pablo a un lugar donde la necesidad del Evangelio era más urgente y donde se abrirían nuevas iglesias, iglesias que bendijeron, que prosperaron, iglesias que nos llevaron y nos van a llevar cuando conozcamos aquellas historias a cosas que usted y yo debemos realizar, cruzando ellos, Macedonia, Filipos, cuando había necesidad, se recuerda cuando había necesidad acá en Jerusalén, mire la distancia, Macedonia, Jerusalén, ellos ofrendaron cuando hubo necesidad acá. Unos hombres que no tenían conocimiento de la Escritura, les llegó el conocimiento y pudieron dar donde hay necesidad, como así ustedes lo hicimos la semana pasada cuando ofrendamos para aquellos hermanos, aquellas personas que sufrieron en los incendios, y como iglesia pudimos dar una bonita cantidad para ir en ayuda de aquellas familias que lo están pasando mal, que lo perdieron todo. De esa misma forma, en ese lugar también se recogió una ofrenda para aquellos hombres que la pasaban mal. Hubo un terremoto grandísimo, una hambruna en Jerusalén. Dice que Macedonia le ayudó y que más encima se dieron a sí mismos. Más que lo que podían dar económicamente, se dieron a sí mismos para bendecir a aquellos hermanos. Donde se encuentra Berea, y donde la Escritura nos llama a ser como aquellos hermanos de Berea. ¿Qué son? ¿Se recuerdan?
Aquellos que no solo escuchan, sino que aquellos que también dicen, a ver si es verdad lo que me están diciendo, lo que Pablo me está enseñando. Y es algo que usted y yo siempre debemos practicar. No es solo que escucha el pastor el día domingo, que escucha una predicación, sino que también la tiene que contrastar con lo que dice la Escritura. A ver si es cierto lo que se me está enseñando. Amén. Por eso es algo que Dios quiso hacer en ese lugar, en una cultura completamente helenista, en una cultura completamente pagana, en una cultura en que no tenían a Dios en sus corazones, en un lugar en que ellos adoraban ídolos. La palabra del Señor comenzó a regarse en ese momento. Y más encima, y esto es maravilloso porque más adelante nos vamos a encontrar que una mujer le grita, una muchacha, estos son hombres. Hombres que nos llevan al buen camino, hombres que nos predican, nos hablan. Estos hombres hablan de la salvación, nos dice la Escritura. Hombres que nos hablan de salvación en nuestras vidas. En una cultura en que ellos creían que adorando sus ídolos podían ser salvos. Una mujer, dice la Escritura, se levanta. Una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Una mujer corre por las calles y grita constantemente. Estos son los hombres que llevan, que traen, que anuncian la salvación. Y esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos aquellos hombres y mujeres que Dios tiene para que hablemos de aquella salvación, de aquel evangelio que es buena noticia, de aquel Salvador del mundo que vino a rescatar lo que se había perdido, de aquel que tenemos la oportunidad para llegar y ser salvos. Es a través de Jesucristo, de este Cristo que predica las buenas nuevas. Esta que nos dice, este hombre está en esta visión, necesitamos de tu ayuda. Estamos perdidos prácticamente, le está diciendo en esa visión este hombre macedónico. Necesitamos de ti para que nos hables, para que nos exhortes, para que nos enseñes la verdad, el verdadero camino. Y no es el camino de Pablo, no es el camino de Silas, de Timoteo, de Lucas que se añade a esta comitiva, sino es el camino de Cristo, el camino a la vida eterna. No son las cosas que tú y yo podamos realizar, las obras que podamos realizar, sino que es el verdadero camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, debemos buscar a Dios en oración y esperar su dirección. El Señor no nos dejará sin guía. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él nos mostrará el camino que debemos seguir. Antes que tú y yo tomemos una decisión, oigamos la voz de Dios. Pero mientras esperamos que Dios nos hable, nos diga cuál es la dirección, debemos estar haciendo cosas, debemos estar actuando. Debemos estar orando, debemos estar leyendo su palabra, debemos estar en comunión y en intimidad con Dios. No podemos dejar esas cosas y sentarnos, ya Señor, háblame. Sentado en mi sillón ahí, Señor, ya dime, ¿qué hago? No, debemos estar orando, debemos estar leyendo su palabra, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dios puede señalar una dirección concreta para servir y a veces esa llamada nos llega de una forma clara, casi urgente. Si te sientes indeciso, inseguro o con ganas de hacer algo significativo, este verso anima a estar atento a las señales y a responder con valentía cuando se presente una necesidad real. Nos recuerda que el llamado implica movernos fuera de nuestra comodidad para ayudar a otros. Confiar en la guía y no dejar que el miedo bloquee nuestras acciones. Muchas veces el miedo es que, ¿cómo lo hago? Es que soy tan joven, es que no tengo tanto conocimiento, es que no sé mucho, es que yo no tengo cargo. No, Dios nos quiere mover. Con lo poco o mucho que tú puedas saber, Dios quiere hacer cosas.
No pongamos justificativos diciendo no puedo, no sé, porque tú algo sabes. Sabes lo esencial. Cristo murió por ti y por mí. Y a través de ese sacrificio en el madero de la cruz, tú y yo somos salvos. Todos sabemos eso. Y eso es lo esencial. Lo demás viene lo que tú y yo no nos quedamos, o no que no debemos quedarnos, en dejarnos de ser discipulados, en que podamos aprender más de Él. El quinto punto que debemos tener o que nos muestra esta escritura es una respuesta inmediata y una obediencia a la dirección divina. El verso 10 comienza diciendo, cuando vio la visión, no nos olvidemos, el macedónico, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y aquí es donde muchos teólogos y también la escritura nos relata que Lucas se incluye a sí mismo entre la compañía de aquellos hombres misioneros y se reporta ya como un testigo ocular cuando dice y procuramos, se une a ese grupo. No nos olvidemos que desde los versículos anteriores Lucas siempre habló y la escritura nos muestra hablando en tercera persona, la forma narrativa del libro de los Hechos. Pero desde aquí en adelante Lucas dice, y fuimos, procuramos ir, nosotros, nos, dice más adelante en este mismo verso. Sin demora, Pablo y sus compañeros concluyeron que Dios los ha llamado a predicar el Evangelio en Macedonia. Su respuesta inmediata y obediente muestra su disposición para seguir la guía de Dios, incluso cuando los planes cambian repentinamente. ¿Cuál es nuestra disposición cuando Dios nos cambia los planes? ¿Actuar rápidamente o empezamos a ver, espérate, Señor? Es que yo quiero que sea de esta forma. Si tú me estás cambiando los planes, no, Señor. Tú estás equivocado. No es como tú quieres, Señor, es como yo puedo. No, no debemos pensar de esa forma. Hay muchos que piensan de esa forma. Hay muchos que no esperan los procesos. Y tristemente después vemos a veces los fracasos de aquellas personas. Porque no apuraron, porque apuraron el proceso. No negamos de que puedan ser llamados, no negamos que puedan tener ministerio, no negamos que Dios los quiera usar, pero tiene que ser todo como Dios quiere que debe ser. Pablo podría haberlo hecho, sí, podría haber ido a Efeso y haber hablado, pero no era lo que Dios quería. ¿Podría ido a Bitinia? Sí. ¿Haber predicado en esos lugares? Sí, podría haberlo hecho, pero no era lo que Dios quería. Él era una persona obediente y se dejaba guiar por la dirección del Señor. Pablo, pues, hermano. Y nosotros que somos menores que Pablo a veces no nos dejamos dirigir por la dirección del Señor. No nos dejamos guiar por la dirección del... Queremos hacerlo todo a nuestra forma y manera. Y estando en Troas, oran al Señor y le piden, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde quieres que prediquemos? Y él entiende que aquella visión, cuidado, no sueño, visión. No nos olvidemos que la visión es cuando uno está despierto. ¿Ya? Porque a veces nosotros tenemos sueños y solamente esos sueños eran porque comimos mal. O nos acostamos más tarde o vimos alguna película y las visiones nuestras a veces se refieren a las películas que vimos. Pero no, este era una visión, no era un sueño. Amén. ¿Y cuál era? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que Dios nos llama para que le anunciemos el Evangelio. ¡Wow! Y esto es maravilloso. Porque a veces nosotros creemos que las visiones, los ministerios que Dios pueda tener para cada uno de nosotros, es para que nosotros nos creamos el cuento.
nos creamos superiores, o nos creamos y nos llenemos de fama, que donde vayamos nos abran las puertas y nos celebren y a lo mejor nos puedan hacer alguna referencia. Pero Pablo indica ahí, ¿sabes qué? Esta visión que tuvimos, esto que debemos llevarle a aquellos hombres de Macedonia, es para que les anunciemos el Evangelio. No es para que le anunciemos lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero ser, o cómo Dios me ha usado o cómo Dios... No, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable, para anunciarles el Evangelio a aquellas personas. Ese es el propósito general que debe tener la iglesia. Ese es el propósito específico que debe tener cada uno de nosotros. Más que hablar de nosotros, más de lo que pueda lograr sirviendo al Señor, más que las riquezas que podemos tener o obtener, es anunciar el Evangelio. Pablo entiende completamente en ese momento por qué Dios le había negado hablar en Asia y poder hablar en Macedonia. Una vez que Pablo y sus compañeros reciben la visión, no dudan ni postergan su respuesta. Inmediatamente toman medidas y se dirigen a Macedonia. La disposición de Pablo y sus compañeros para seguir la dirección de Dios sin demora es un modelo que nosotros debemos hacer. La obediencia a la llamada de Dios debe ser pronta y decidida, sin vacilar ni retrasar lo que Él nos ha mandado hacer. No podemos postergarla. Si Dios nos dijo, si Dios nos ha hecho hacer, debemos hacerlo. Amén. Las oportunidades llegan a quienes ya están sirviendo. Y eso debemos tenerlo claro. No a quienes no están haciendo nada. Y muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos use. Queremos que Dios haga con nosotros. Pero si no estoy haciendo nada, ¿cómo Dios te va a usar? Esta oportunidad de ir, como el mapa nos muestra, a Macedonia, Pablo tuvo que hacer. Como les dije anteriormente, no se quedó en Antioquía esperando que Dios le dijera dónde tenía que ir. Él comenzó a ir. Él comenzó a caminar. Él comenzó a asistir. Quizás muchos de aquí hoy día en la tarde van a decir, yo quiero voy a ir a ver. No, no se refiere a la parte física donde podamos destinarnos como territorio, sino que es tiempo de que nosotros podemos servir, trabajar. Me voy a discipular, voy a aprender, voy a orar, voy a estar en intimidad con Dios. Voy a estar esperando para que cuando Dios me diga lo que debo hacer, yo esté listo, preparado. Pero hoy día nos relajamos, estamos light, estamos como si nada, esperando, como les dije anteriormente, que venga un ángel del cielo y nos hable, o un profeta y nos diga, o el mismo Dios nos diga, nos señale, ¿sabe qué? Estamos como ese chiste de aquella persona que se estaba muriendo o estaba ahí en el acantilado y quería, no sé si usted lo ha escuchado, que le reclama, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Y le manda un bote, le manda un helicóptero, le manda, y él no, quería que fuera Dios mismo. A veces estamos de esa forma. Porque no estamos sirviendo, no estamos ocupados en las cosas del Señor. Estamos más preocupados en las cosas nuestras antes que las del Señor. Por eso es importante lo que Pablo nos relata, es decir, cómo Pablo, a pesar de que le estaban diciendo que no, antes tenía oposición, y Dios le decía, no quiero que hables aquí, Pablo seguía moviéndose, seguía orando y buscando, y le pide al Señor, y aquella visión les es entregada. A veces somos como aquellas personas que no servimos al Señor porque nunca hemos experimentado un llamado drástico al ministerio. Si el Señor me dice que yo sea pastor, voy a ser pastor. Si no, no. No es necesario ser pastor. Es una responsabilidad grande.
que a veces quedamos cortos, a veces no cumplimos, a lo mejor con las expectativas que tienen nuestros hermanos como pastores. Pero si Dios te llamó, trabaja. Si tienes ministerio, trabaja desde ya. Ora al Señor. Trabaja. No esperes que te nombren, que te digan. Trabajemos, oremos, busquemos del Señor. Este llamado masivo no llegó a personas que no hacían nada. Llegó a hombres que servían activamente al Señor. Hombres que estaban dispuestos a la obra de Dios. No fue un llamado a empezar a servir al Señor ni a convertirse en misionero, sino más bien una aclaración de dirección en un ministerio ya existente. Podemos girar el manurio del auto todo el día. Yo recuerdo a Danielito cuando era pequeño y se subía al chevo y él estaba ahí, jugaba en el auto y hacía que andaba y para allá y para acá. Pero el auto no se movía y no llegaba a ninguna parte porque el motor estaba apagado. Por más que podía jugar con el manurio, soñar de que iba a distintos lugares, el auto nunca se iba a mover porque el auto no estaba encendido. En nuestras vidas, por más que queramos hacer cosas, por más que queramos realizar cosas, por más que tengamos sueños y planes, esos planes no se van a concretar si yo no me muevo, si yo no participo, si yo no actúo, si yo no saco la flojera que muchas veces o la pereza que muchas veces tenemos en el servicio al Señor. Si yo no oro, si yo no busco, si yo no tengo intimidad con el Señor, es muy probable que nunca esos sueños se puedan cumplir, porque no me estoy moviendo. Por más que mueva el manurio, por más que sueñe y diga, voy por aquí, voy por allá, si no haces contacto, no vamos a hacer nada. Vamos a seguir ahí estacionados y parados. Los que tengan vehículos, súbanse al auto y muévanlo. Muevan para allá y para acá. Estoy seguro que los vehículos que de hoy en día se traba el manurio y ahí van a quedar hasta sin movimiento. Por eso Dios nos llama a movernos, a accionar. Pablo accionó, no se quedó en Antioquía, no se quedó en Efeso, no se quedó en Bitinia, llegó hasta Troas. Señor, ¿dónde quieres entonces? ¿Dónde quieres enviarme? ¿Dónde quieres que vaya a predicar el Evangelio? No es lo que tú y yo queramos, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Debemos orar pidiendo la dirección de Dios para el servicio, pero no la recibiremos si no estamos sirviendo hoy al Señor. Empecemos a trabajar, a ser dirigidos por el Señor. A veces Dios nos conduce hacia las oportunidades correctas, impidiéndonos las incorrectas. Solo sabemos que el Espíritu Santo es soberano sobre su obra y que impidió que estos hombres fieles fueran a estas dos regiones y los redirigió a Europa en ese momento. No lo hizo porque viera algo más indigno en los europeos que los vio en los asiáticos o los bitinios. El Evangelio no llega a las personas por sus méritos, sino que solamente por la gracia soberana e inmerecida de Dios. Hechos 16, 6 al 10 nos recuerda que la obra de Dios es guiada por su Espíritu, no por nuestros planes o deseos. Estamos llamados a ser sensibles a su dirección, a estar atentos a las puertas que Él cierra y abre y a responder con fe y obediencia cuando Él nos mande. Pidamos su guía en cada decisión, confiando que Él nos llevará a buscar exactamente dónde necesitamos cumplir su propósito. Que esta verdad nos inspire a caminar en fe, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Que no eres tú ni soy yo, es el Señor
actuando en nuestras vidas. Que podamos ser dirigidos por Él y no dirigirnos nosotros. Estos versos que encierran, que lo vemos muchas veces como historia de lo que sucedió y cómo Dios cierra. Nos enseñan, nos capacitan, nos hace involucrarnos a poder confiar completamente en el Señor. Nos hace a poder tomar la guía del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, vamos a invitar a nuestra pastora que nos lleve en oración.